Oramos al Señor. Padre, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por esse tempo, este momento que nos concedes, Senhor, para estarmos delante de ti, Senhor, para aprender de tu palavra, Senhor. Alumbra, Senhor, nosso coração, nossas vidas, nossa mente, Senhor. Bendice a cada coração, a cada vida, a cada pastor, a cada ministro, Senhor. Bendiga as nações, Senhor, com tu poder, Senhor. Bendiga, Senhor, nosso pastor Pablo, Senhor Deus, que sente dolor, Senhor. Ministra o Espírito Santo de Deus sobre ele, traindo, Senhor Deus, sanidade, Padre, completa. Em nome do Senhor Jesus, bendiga tu servo, que vai nos trazer mensagem nesta tarde, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. De momento, o pastor Balaam vai nos estar trazendo a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Hola, muy buenas tardes, noches, ¿no? Sí, pastor, Es Dios le un bendiga. gusto estar saludándoles. Pastor Ali, bendiciones. Pastor Lee en Corea, sabemos que es un poquito, está convaleciente, ¿no? Por las intervenciones que ha tenido. Él dice que le duelen las encías. Saludos hasta Corea. Y a todos y cada uno de ustedes, es un privilegio estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a ver el entrenamiento del discipulado de Jesús. Entrenamiento del discipulado de Jesús. Vemos a Marcos 3, 13 al 15. Si alguien le puede dar lectura, con toda confianza lo puede hacer. Marcos 3, 13 al 15, por favor. Si alguien puede darle lectura, adelante con toda confianza, por favor. Dijo Marcos 3, 13 al 15. Por favor. Muy bien, dice, leamos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Gracias. Amén. Bueno, en este pasaje está muy claro, ¿no? Cómo Jesús lleva un orden, ¿verdad? Jesús cuando enseñaba su modelo de discipulado, dice la escritura que acabamos de leer que él los llamó. Ahí hay dos puntos importantes. Ahí dice que, primeramente dice que los llamó para que estuviesen con él. Ahí donde estás, puedes repetir conmigo, para que estuviesen con él. Qué interesante, ¿no? Para que estuviesen con él. Qué interesante es esto, porque no los envió así nada más, sino que sencillamente ahí dice de inicio es para que los discípulos que en algún momento él había seleccionado estuviesen con él. Y vamos a ver en esta clase cómo es que no solamente necesitamos aceptar a Cristo, claro, ya hemos entendido eso, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo, por supuesto que Cristo mora ya en nosotros, pero Jesús, si lo vemos a lo largo de su ministerio, él no pidió que le aceptasen, sino él dijo, sígueme. Y dice la escritura que cada uno respectivamente, dejando lo que estaban haciendo sus cosas, le siguieron. Y el asunto que leemos aquí, lo importante que cabe resaltar es que Jesús quería que estuviesen con él. Entonces podemos ver que lo importante es eso, estar con él, ser vestidos de Cristo, porque cuando eso sucede, entonces nosotros podemos, pues, discipular a otros. La razón por la cual Cristo estableció a sus discípulos y a la iglesia fue para cumplir lo que les ordenó que tenían que hacer. Eso lo vemos en Mateo 28:20. Dice, enséñeles a guardar todas las cosas que os he mandado. Solo entonces se restaura el fundamento y todo, dice, y todo se restaurará. Este es el propósito de la iglesia,
La obra y ministerio de Cristo es el plan de Dios. Para lograr esto, Jesús mismo entrenó a sus discípulos y les ordenó hacer también. Jesús comenzó el discipulado con el plan maestro. Y lo hemos escuchado en labios del pastor Lee, nos ha instruido sobre esto. Y es muy interesante resaltar también que antes de nosotros ser pastores tenemos que ser discípulos, ¿sí? Y sencillamente un discípulo hace lo que su maestro. Por eso el pastor siempre enfatiza, ¿no?, que hay una gran diferencia entre discípulos y multitud. Los discípulos se caracterizaban por estar con Jesús, pasara lo que pasara, ahí estaba, ¿no? Y la multitud no, la multitud solo venía cuando le convenía estar ahí, ¿no? O por algún beneficio, pero después se iban. Entonces, lo que el Señor quiere de nosotros es eso, que estemos con Él, primeramente antes de ir y compartir el Evangelio. También cabe resaltar que hace algunos días el pastor Pablo nos dijo algo muy cierto. Nosotros no hacemos discípulos, sino que hacemos oír la voz de Dios. Cuando él estaba compartiendo esta palabra, eso tocó fuertemente. Es verdad, o sea, no solo se trata de enseñar algo, sino que los discípulos que Dios nos ha entregado, estar con ellos, eso es lo que Jesús está enseñando, que con ellos, pero hay propósitos del por qué Jesús quiso que esos discípulos estuviesen con él. Cuando entonces el pastor hablaba de esto, dice, nosotros no hacemos discípulos, sino que hacemos oír la voz de Dios. ¿Y quién es la voz de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Cristo mismo. O sea, Cristo tiene que ser formado en nosotros como discípulos. No solamente una vez, si ustedes se han dado cuenta a lo largo de este posgrado y de los entrenamientos, en repetidas ocasiones hay temas muy hay temas, quizás hasta podemos ver así como repetitivos, pero eso nos está impartiendo a Cristo en nuestros corazones. Y cada vez, no sé si les pasa a ustedes, pero quizá yo escucho 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la enseñanza al pastor Lee, quizá es el mismo tema, pero cada vez yo encuentro, pues, diferentes cosas, ¿no?, que mi corazón recibe. Entonces, bueno, el discipulado, el entrenamiento del discipulado de Jesús. Vamos a ver aquí, ya leímos lo que dice Marcos 13, ¿sí? Pero entonces, primero, ahí dice que eligió a sus discípulos. Eso ya lo leímos, lo leyó la pastora Rebeca. Y luego dice, pero dice ahí, llamó a los que él quiso. Debemos entender esto. Fíjense, número uno, los discípulos ya están preparados. Y eso lo hemos venido escuchando y es verdad. Los discípulos ya están listos, ya están preparados. Descubre a quién Dios ha preparado. Están escondidos por ahí. Quizá están en la iglesia o están perdidos en el mundo, porque eso es lo que hemos estudiado acerca de esto, pero ahí están. Y también aquellos que han sido preparados pueden estar, como dijimos, en la iglesia, seguir la voz de Cristo. Por eso enfáticamente decimos solo Cristo. La voz del pastor. Los discípulos se levantan y comienza a moverse su corazón cuando enseñan quién es Cristo. Esto es lo que Dios hace. Y eso, amados, es verdad. Nosotros, ¿qué tenemos que enseñar? A Cristo. Y a través de esa enseñanza de Cristo, hacemos oír la voz del Señor. Cuando tú ves los evangelios, todo apunta a Cristo, de que Jesús es el Cristo. Y ya sabemos, ¿no?, lo que quiere decir esto. La confesión que hizo, por ejemplo, en Mateo 16, donde Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y otros le dijeron, Elías, eres Jeremías, Isaías o alguno de los profetas. Pero Pedro
exclamó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, estamos diciendo, Jesús, tú viniste como verdadero profeta para abrir un camino donde había una separación. Tú eres nuestro verdadero sacerdote que se dio a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Y tú eres el verdadero rey que destruyó a Satanás. Eso significa entender que Jesús es el Cristo. Hoy en día mucha gente quizá cree en Jesús, pero es un Jesús que está crucificado, que sigue en una cruz. Pero tú y yo hemos entendido que el Jesús, el Cristo que tú y yo hemos recibido en el corazón que tenemos, que está con nosotros, Él vive y reina para siempre. Y a través de creer en Él nos ha dado vida y vida eterna. Entonces, Dios es el que elige, el que selecciona a los discípulos. Dios une a los discípulos con los pastores que se dan cuenta de este ministerio. Por eso, a lo largo de este, o corto o largo, ¿no? Porque se me ha hecho no tan largo, corto, este tiempo de enseñanza, nos hemos dado cuenta cómo Dios ha ido escogiendo a los pastores, a los que son discípulos, y los va uniendo, nos va uniendo. Cada vez somos más, cada vez se abren escuelas de evangelismo, lugares de entrenamiento donde se habla la palabra de Dios, que es Cristo. Y para nosotros pues es una bendición poder compartir con ustedes, ¿no? Ahora mismo somos varios ahí conectados, pero a su vez algunos hermanos tienen grupos ahí conectados. ¿Y quién lo ha hecho? Pues Dios lo ha hecho, ¿no? Dios nos ha escogido para este tiempo. Si está ahí alguien contigo, dile, Dios te escogió para este tiempo a través de Cristo. Y ese es un privilegio para nosotros. Punto número 2, Marcos 3:14 dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. Y nosotros necesitamos saber esto. Quizás si hiciésemos una pregunta, ¿qué sería más importante? ¿De ir a enseñar o estar con él? Aquí lo importante era estar con él para, no primero los envió, sino que dijo, estén conmigo, vean lo que yo voy a hacer. Él se estaba revelando como el Cristo. Y bueno, aquí hay unos puntos que cabe mencionar. Dice, entonces necesitaban saber por qué estuvo con ellos. Y ahí tú puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quiso que estuviese con ellos? Un punto es porque Cristo quería que sus discípulos lo vieran a él, que vieran lo que él hacía, cómo él se conducía haciendo el ministerio. También Cristo quería que sus discípulos escucharan la palabra de Dios, que es el mismo Cristo, que experimentaran el poder de Cristo, que vieran la sabiduría y el poder de Cristo obrando en la vida de Jesús, para que eso pudiera cambiar las vidas, la palabra del Señor. Estando los discípulos con Cristo, escucharon la palabra de Dios, que es Cristo, y vieron su poder, vieron sanar a los enfermos, vieron cuando reprendió al viento y al mar, y todo quedó en silencio. Qué impresionante, ¿no? Estar con Jesús, con el Maestro, y ellos no solo escuchaban, no solo oían, sino que les era revelado eso, de poder estar con Jesús y que ver los milagros. Dice, vieron el poder, que todas las cosas obedecen a Cristo. Entonces, amados hermanos que están allí, es importante que entendamos esto, de por qué Dios nos llama a estar con Él. Porque a través de este entrenamiento, a través de la palabra que nos es impartida a través de los pastores misioneros, Dios hace oír su voz. Y como decíamos hace unos minutos, lo dijo el pastor Lee, nosotros no hacemos discípulos, sino que hacemos oír la voz de Dios. Es menester mencionar que en este tiempo es muy difícil, ¿no? La situación, los tiempos, muchos enseñan otras cosas, hablan de psicología, de humanismo,
y se han olvidado del fundamento que es Cristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. No podemos hablar de otra cosa que no sea Cristo. Cuando la vez pasada que Pastor Raúl nos compartía, decía él que cuando hemos entendido lo de la aceptación, que es una bendición, cuando tenemos a Cristo, hemos recibido la luz de su palabra, la luz de su presencia, alumbra todo lo oscuro que teníamos, nuestro pasado, nuestro pecado, Él es perdonado. Y entender esa bendición es, tú no puedes hablar de alguien que no conoces, tú no puedes algo que no tengo. Por eso continuamente estas enseñanzas nos llevan no solo a entender, sino a experimentar realmente que somos discípulos y nuestros oídos están prestos para escuchar lo que el maestro dice. El entrenamiento de discípulos por la cual viendo todo esto, los discípulos cambiaron. Vino un desafío a sus vidas. Ellos cambiaron, ya no fueron los mismos. Si realmente conocemos a Cristo, seremos completamente transformados. Por eso intencionalmente no hablamos de esto, porque lo hemos experimentado, que necesitamos, el mundo necesita conocer a Cristo, los pastores, la congregación, necesitamos que ese Cristo se nos sea revelado por la palabra, por el Espíritu Santo. Cuando eso sucede, nuestras vidas cambian. Los discípulos que siguieron a Jesús, viendo a Cristo, se dieron cuenta de que ya no necesitaban lo de ellos. Y es esto lo que hace la palabra del Señor. Cuando se nos ha revelado a Cristo, lo que tenemos, que es de nosotros, eso no sirve, eso no funciona. Por eso en unas expresiones el pastor le hablaba de eso, ¿no? Dice, ya no necesitamos nuestras cosas, lo de nosotros, necesitamos solamente a Cristo. Cuando te das cuenta quién es Cristo, lo demás ya no interesa, ya no sirve, no nos es necesario. El entrenamiento del discípulo es que les hace dejar todo por Cristo. Todo por Cristo. También cuando vemos a Cristo, nos damos cuenta de que quizá mi poder, si hay alguno, o mi sabiduría, si es que hay algo, y mi experiencia son innecesarios. Cuando hemos entendido que en Cristo está la plenitud que lo llena todo, lo demás no lo necesitamos. También es necesario ver que Él enseñó a vivir por el poder del cielo. Enseñó a vencer al mundo con el poder del Padre. Nos enseñó a vivir por la gracia y el poder de Cristo, nuestro eterno mediador, Cristo. El entrenamiento de discipulado por la cual pueden vestirse con la palabra y el poder de Cristo. El entrenamiento de discipulado, la cual puede vestirse con la sabiduría de Cristo. El entrenamiento de discipulado por la cual dice puede vestirse con los talentos de Cristo, también puede vestirse con el amor de Cristo. El entrenamiento de discipulado es lo que nos lleva a concluir que Cristo es la respuesta eterna. ¿Me has visto? Deja todas tus cosas, vístete de mí. Eso es lo que quiere Cristo. Si realmente nos hemos encontrado a través de su palabra, a través de testimonio que está en las Escrituras, de saber quién es el Cristo, entonces lo que sigue es renunciar a todo aquello que no nos ayudaría para nada, sino solamente necesitamos a Cristo. Y lo hemos escuchado una y otra vez. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Entonces Cristo es nuestro vestido original diseñado por Dios. Y eso lo podemos ver, ¿no? Porque en Génesis 1, 27 y 28, ahí está la imagen original del hombre, cómo el hombre fue creado a la imagen de Dios, dándole bendición y autoridad. Pero eso se perdió porque vino Satanás
metió engaño, hizo cometer pecado, y ese pecado trajo una separación. Pero la Biblia enseña que en 2 Corintios 4:4, que Cristo es la imagen de Dios. No sé si alguien lo tiene, por favor, le puede dar lectura. Segunda carta a los Corintios 4:4, ¿qué nos dice? Por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es. Entonces, este entrenamiento discipulado hace posible encontrar la imagen de Dios, que es nuestra imagen original. Y en esta carta a los Corintios habla bien claro que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Los seres humanos también fuimos creados a imagen de Dios, pero eso se perdió en el principio. Esta imagen de Dios es nuestro vestido. Entonces, Cristo es nuestro vestido original diseñado por Dios. El discipulado hace poner este vestido. Cristo dice a los elegidos. Entonces, ya también nos han compartido cómo es que tú puedes encontrar esos discípulos escondidos ahí, ¿no? El foro es lo que hace también, que cuando hace uno el foro, algunos comparten lo que recibieron en ese momento, la palabra que se les impartió, y ellos expresan, y uno se va dando cuenta, ¿no? Cómo Dios mismo va haciendo resaltar a los discípulos. Y yo creo que todos tenemos esa oportunidad de ser discípulos y seguir a Cristo, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Dice acá, quiero leer una parte, dice, el propósito del discipulado son 4 logros a través de Cristo, no de nadie más. Uno de ellos es revelar a Dios. Ese es el propósito, revelar a Dios. Si alguien me puede ayudar con Juan 14, del 7 al 11, ahí está bien clara la escritura, revelar a Dios. Juan 14, 7 al 11, por favor. Amén. Dice en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Sí, gracias. Ahí está bien claro cómo la misma palabra nos está diciendo que el mismo Jesús reveló a Dios en él. Dijo, si me has visto a mí, han visto al Padre. Y en diversos pasajes, ¿no? Donde él también dijo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque yo vengo del Padre y yo les traigo las cosas que he oído hablar al Padre. Entonces, ahí es claro, ¿no? Que Cristo mismo, Jesús, nos revela a Dios. Revelar a Cristo, dice, entonces no es necesario mis fuerzas, porque lo que necesitamos solamente es a Cristo. Por eso repetidamente decimos solo Cristo. No es solamente como una repetición religiosa, sino que realmente hemos entendido que si tenemos a Cristo no necesitamos nuestras cosas. Revelar el ministerio del Espíritu Santo. Dice, no lo hago con mis fuerzas. Restaurar, dice, al ser humano original, la imagen de Dios. Está Génesis, restauró Génesis 1, 27 y 28.
Vamos a leer unos pasajes, es importante. Colosenses 1:15, por favor, y si alguien más lee Hebreos 1:2 y luego Colosenses 3:10, por favor. Si nos ayudan con esas lecturas. Colosenses 1:15, Hebreos 1:2 y Colosenses 3:10, por favor. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Colosenses 3:1-15. Wow, es impresionante, ¿no? Cómo desde antes de la fundación está Cristo. Por eso es que si tú lees desde el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, todos los libros del Pentateuco, y si te vas avanzando, todo apunta a Jesucristo, a Jesús el Cristo. Gracias, pastor. Adelante el otro pasaje, Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Por favor. Ajá. Dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow. O sea que en Cristo está todo centralizado ahí. Ese pasaje, versículos anteriores, dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras, ¿no? A los padres, a los antiguos. Y si ahora nos ha hablado a través de quién? De Jesús el Cristo, de Cristo. Siguiente pasaje, por favor, Colosenses 3:10. Amén. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es. Y algo también comentaba el pastor Raúl Porras, es verdad, yo meditaba en eso. Dice, tal vez ustedes piensan que algunos temas son como repetitivos, ¿no? Y me venía a la mente donde el apóstol Pablo, él está diciendo, él dice, no me canso de repetirles nuevamente estas cosas hasta que Cristo sea formado en ustedes. Qué importante, y yo doy gracias a Dios, ¿no? Por la vida del pastor Lee, que Dios le ha usado, ¿no? Para ahora poder estar aquí en este tiempo de Zoom, de posgrado y de discipulados, y los pastores que vienen y nos comparten y nuevamente nos llevan ahí a Cristo, ¿no? Porque es lo importante. Hay un dato aquí que me llamó mucho la atención y lo voy a leer, dice, esta es la imagen de Dios. Ese es nuestro vestido. Aquí habla de que, dice así, la Biblia dice que este vestido de boda es la imagen de Dios. Cuando yo leía esa parte, me vino a la mente, yo sé que tú has leído la historia, donde un padre de familia celebra la boda de su hijo y hace invitar a todos. Vayan, inviten a todos que se llene la casa. Y entonces no vinieron porque empezaron a presentar excusas, ¿no? Uno dijo, no, yo acabo de comprar un terreno y lo voy a ir a ver. Normalmente las bodas se hacen por la tarde, noche, algunas, la mayoría, ¿no? Nadie va a ver un terreno por la noche, entonces sencillamente eran excusas. Otro dijo, acabo de comprar un par de yuntaguayas y los tengo que ir a probar. ¿Quién va a ir a probar un par de yuntas por la tarde-noche? No, o sea, es como inconcebible, ¿no? Bueno, todavía le damos más chance al que dijo, es que me acabo de casar. Bueno, ese todavía como que era más excusable, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, que el padre de familia dice que molesto, dijo, bueno, nadie quiso venir, vayan por ojos mancos y que se llene mi casa. Y si tú sigues leyendo esa historia, hay una parte donde ya están todos en la fiesta, pero se acercan a alguien que le dicen, ¿y tú por qué haces aquí? ¿No estás vestido de bodas? Y la pregunta obligada sería, bueno, pues no quería que se llenara la casa. ¿Por qué le dice eso? Bueno, investigando un poco en la cultura judía, cuando te invitaban a una boda, no tenías excusa para no asistir porque ahí mismo te mandaban tu traje para que tú llegaras a la boda bien presentable. Y no digas, como a veces decimos, es que no tengo que ponerme. Y sobre todo a veces las mujercitas, ¿no? Nosotros como hombres, como sea, nos ponemos ahí algo, ¿no? Pero sí las mujeres van más presentables a ver. Es que no, y luego tú abres el armario y hay una colección de vestidos, de zapatos. Pero bueno, ese es otro asunto. El caso es que entonces ellos
enviaban la invitación, pero enviaban el vestido. Qué padre, ¿no? Así debería ser en todas las culturas. Así no habría pretexto. Por eso es que entonces le dice, ¿tú cómo llegaste aquí si te mandé tu vestido? Entonces lo que Dios nos ha provisto para nosotros, nuestro vestido es quien Cristo. Por eso no podemos entrar a la eternidad sin Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Por eso es que enfáticamente, y lo hemos dicho, lo hemos proclamado, solo Cristo. ¿Lo puedes decir ahí donde estás? Diga conmigo, solo Cristo. Solo Cristo. Cristo. Nadie más, no psicología, no religión, no buenas obras y nada de filosofía, nada de eso. Y hoy en día a veces que eso ha distraído a la iglesia, eso ha desviado, pero nuestra fe tiene que estar fundamentada en aquel que es el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Entonces, Él nos revela a Dios, nos restauró al ser humano haciéndole regresar la imagen original. Y muchos de ellos, muchos de los que consideramos héroes de la fe como Noé, José, Eliseo, Abraham, Moisés, Daniel, todos ellos tuvieron ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con el Cristo. Ellos se salvaron, ¿por qué? Porque creyeron que iba a venir el Cristo, ellos viendo al futuro y nosotros viendo al pasado, que ya vino Cristo. Entonces, pero el asunto central de todo esto es Cristo. Y bueno, también el propósito de los discípulos, hay 4 logros a través de Cristo. Número 1, revelar a Dios. Número 2, revelar a Cristo. Número 3, revelar el ministerio del Espíritu Santo y restaurar al ser humano original. Eso es lo que hemos estado viendo en los entrenamientos, eso es lo que estamos viendo con las clases. Entonces, encontrar lo que Jesús quería mostrar a través del discipulado. Puede que hayas visto lo que es el discipulado, pero en concreto, en resumen, el discipulado de Cristo nos enseñó 3 cosas. Primero, mostró a Cristo que cumplió la Biblia, les hizo ver todo durante 3 años. Esa fue la duración del ministerio de Jesús. Lo siguiente, muestra al Padre por medio de Cristo, lo que leímos hace unos momentos. Confió toda la obra a Dios, de Dios al Espíritu Santo, y confió en el Espíritu Santo. El entrenamiento entonces de discípulos es restaurar la verdadera identidad, volvernos al original, la imagen original. Cristo es la imagen de Dios. Por eso leímos Corintios 4:4, Cristo es la imagen. Génesis 1, 26, 28, cuando fuimos creados por primera vez, eso habla del origen, ¿no? Del principio, fuimos creados todos, pero en ese momento todos perdieron por la desobediencia al pacto de Dios, se perdió la imagen de Dios. Pero Cristo, quien es la imagen de Dios, vino a nosotros. Cuando tú recibes a Cristo, en ese mismo momento, la imagen de Dios entra en ti. Cuando yo lo hice, entró en mí. En el momento en que hemos aceptado a Jesús y su obra redentora en la cruz, nuestra vida se vuelve al estado original de restauración a la imagen de Dios. En el ministerio de Dios al cual nos restauró la imagen original. Esta es una reforma de la vida y el propósito del entrenamiento del discipulado de Cristo. Esa es a la manera de Jesús. Entonces, amados, yo encontré en la escritura un versículo que cuando yo lo leí, pues también me desafió, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que tú lo estás haciendo, el camino de la salvación, ¿no? Todos los días. Yo cuando apenas empezaba a hacer el camino de la salvación, la verdad me parecía un poquito, lo voy a decir, tedioso, sí, un poco pesado, ¿no? Dije, ay, otra vez lo mismo, y escribir lo mismo y lo mismo. Pero llegó un momento donde yo empezaba a meditar lo que estaba escribiendo, porque al principio yo no meditaba yo nomás lo escribía, ¿no? Pero lo empecé a meditar
empecé a meditar en la palabra del Señor. Y cómo yo empecé a sentir como un cambio, y sobre todo esto, te voy a decir, porque es una experiencia muy personal, empecé a encontrar las respuestas, de verdad, respuestas de Dios que en otro tiempo no las había recibido. Digo, wow, esto es impresionante, voy a seguir. No solo porque porque el pastor dijo, no, el que llega a tanto es un anillo. Bueno, quizá uno a veces dice, bueno, voy a lograr eso, pero llega un momento donde se vuelve un deleite, y ahora el caso mío es que no lo puedo dejar de hacer, porque al hacerlo tengo esa comunión con Dios a través de Cristo. Disfrutamos, Emanuel. Y yo me encontré un versículo que está en Isaías 50, versículo 4. Si alguien lo puede leer en la NBI, está muy claro. Habla de que por las mañanas Dios hace oír su voz para darnos sabiduría, para poder dar palabra al cansado, al necesitado. ¿Por qué tocamos este punto? Porque algo hemos aprendido. No podemos discipular a alguien si primeramente no somos discípulos. Y una vez el pastor nos comentaba esto, antes de aún de ser un pastor, dice, tienes que ser un discípulo, tenemos que ser discípulos. Y si somos discípulos, entonces vamos a formar discípulos también. ¿Alguien lo tiene? Si lo tuviesen en NBI, lo pueden leer, por favor. Nueva versión internacional, porque ahí me gustó cómo define la última palabra. Por Yo favor. lo tengo en la Reina Valera. Bueno, léalo ahí, hermana, y ahorita si alguien tiene NBI, lo leemos. Repita la cita, por favor. Isaías Jehová, 50, ¿qué? 54. 54. Sí. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Así es. Pero ¿sabes cómo dice NBI? NBI dice... El Señor omnipotente. ¿Y tengo NBI? ¿Quién tiene NBI? Por favor. Dice sí. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua. Perdón. Adelante. Léala pues. Léala usted. NBI, quien lo tenga, por favor. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. ¿Se dan cuenta? Como cuando yo leo esta parte me impresiona, ¿no? Porque yo sé que muchos hacemos el camino de la salvación quizá por la mañana, por la tarde, al mediodía. Y yo sé que también, pues, no es que nos condenemos si no lo hago un día o dos y me quiero hacer y hago varias planas. Pienso que no tendría que ser así, sino que disciplinadamente, ¿no? Yo cuando me levanto lo que voy es hago eso. O sea, si no lo hago, siento que me faltó algo. Pero encontrando este versículo, él dice que mañana tras mañana va a despertar tu oído para que escuches y tengas una palabra para dar a quién? Al cansado, al necesitado. Y luego ahí dice, como los discípulos. Entonces yo puedo preguntar en esta tarde, noche, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. Amén. El amén de Zoom es así, ¿no? El amén de Zoom. Amén. Somos discípulos de Cristo. Amén. Y yo creo con todo mi corazón que lo que hemos estudiado a través de este tiempo ha sido de mucha edificación. Porque mira, sencillamente lo que Cristo hizo con los discípulos, porque dice que para que estuviesen con él, es de que él lo viera, ¿no? Como el Cristo de la gloria. Y si, por ejemplo, con la mujer samaritana, ¿no? Hay esa respuesta para los sedientos. Esa mujer está ahí en el pozo de Jacob y Jesús dice que le fue necesario llegar ahí a ese lugar. Y le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío? En ese momento la mujer solo había entendido que Jesús era un judío. Le dice, me pides a mí, que yo soy samaritana y judíos entre samaritanos no se llevan entre sí. Le dice,
mujer, si conocieras el don de Dios y supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua y te daría agua viva que salta para ti, dice, para vida eterna, que será una fuente que salta como vida eterna. Pero la mujer seguía enfocada en su necesidad, porque le dice, ¿cómo tú me ofreces esa agua si no tienes para sacarla? ¿Que eres acaso mayor que nuestro padre Jacob, que construyó este pozo para que beban sus hijos, sus ganados y toda su familia? Y le dice, y Jesús le sigue diciendo de una respuesta espiritual, y la mujer está enfocada quiere ella una respuesta a su necesidad física. Y hoy en día a veces estamos así, ¿no? Cuando Dios lo que nos quiere dar es algo mucho mejor que solamente solucionar un problema temporal o físico. La mujer sigue enfocada en su problema, en su necesidad de agua, y Jesús le dice que si cree en él, el agua que le va a dar, dice, si yo te doy esta agua, jamás tendrás sed. Y la mujer le dice, bueno, dame esa agua para que ya no venga a sacarla aquí. Y le dice, trae a tu marido. Y la mujer dice, no tengo marido. Soltera y sin compromiso. Pero entonces le dice Jesús, porque bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y cuando eso le dice, ya no solo la mujer cree que es un judío, dice, me parece que eres un profeta, como que lo sube quizá de categoría, dice, ¿cuál es un profeta? Pero luego le pregunta otras cosas y le dice, bueno, a ver, dime una cosa. Nuestros padres dijeron que hay que adorar en ese monte y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén. Bueno, dime, ¿dónde tenemos que adorar? Y dice, mujer, créeme, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué le quiso dar a entender? Que no importa dónde adores, cuando entiendes que Jesús es el Cristo, esa adoración sube al Padre. Pero si no hemos entendido quién es Jesús, así vayamos al templo, vayamos a otros lados. Por eso es que prácticamente muchas veces el pastor Lee habla de eso, ¿no? A veces bailamos, cantamos, brincamos, y no está diciendo que eso esté malo, pero no sabemos quién es el Cristo, quién es Jesús el Cristo. Ese es el asunto. Entonces esta mujer, en ese momento ella dice, yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Cuál fue el mensaje? Nuevamente revelándose él como el Cristo de Dios. Dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer entendió ahí. La mujer, dejando su cántaro, se fue. ¿A dónde se fue? A decir, vengan, aquí hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y si tú lees los versículos que vienen posteriormente, hablan de que esa ciudad creyó y le pidió a Jesús que se quedara 2 días más para que le querían oír el mensaje. Y todos ellos creyeron que Jesús es el Cristo. Y hoy en día es lo mismo. Dios nos ofrece esa ayuda espiritual y la gente a veces se enfoca en su necesidad física. Señor, si tú me ayudas, mi deuda de Coppel, bueno, no sé allá en Colombia y en otros países, ¿no? Pero hablo más acá en México. Si tú me ayudas esto, o si tú me sanas, o yo, claro que son necesidades que en algún momento pues están ahí y necesitamos que nos ayude Dios, ¿no? Pero Dios te dice, quiero darte vida eterna, quiero que disfrutes, Emmanuel. Por eso es que los pastores nos han estado hablando de esto, de disfrutar a Emmanuel, disfrutar a Cristo. Cuando yo empecé a entender esto, ya no fue una carga estar en el ministerio, porque de repente uno se cansa, uno va aquí, va allá, pero cuando tú disfrutas, Emmanuel, todo cambia, todo cambia. Bueno, entonces hay un mensaje para los sedientos, pero también hay un mensaje para aquellos que aún están en la iglesia, pero que no han conocido a Cristo, a Jesús como el Cristo. Vaya conmigo rápidamente, y ya estamos terminando. Hechos 18, por favor, 24 al 27. Si alguien nos ayuda con la lectura. Hechos 18, 24 al 27. Con la mujer samaritana vemos que la necesidad a los sedientos. Ella no conocía de nada, había escuchado algunas cosas, pero Jesús se revela como el Cristo. Veamos Hechos 18, 24 a 27. ¿Qué nos dice, por favor? Llegó entonces a Éfeso. Sí. Adelante.
Bueno. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Faltó la última parte, pero ahorita la leemos la última. Es verdad, este hombre describe cómo era este hombre de Dios, Apolos, un varón elocuente, poderoso en las escrituras, que conocía la palabra del Señor, pero ahí resalta algo, dice, solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, cuando le oyen Priscila Aquila un matrimonio, lo toman aparte y le exponen más exactamente el camino del Señor. Yo cuando antes hablaba de este caso de Apolos, yo decía, bueno, qué humilde él, ¿no? Porque era un hombre que conocía las escrituras, era poderoso en las escrituras. Pero no solo es ahí, sino que Priscila y Aquila lo exponen más, dice, le exponen más exactamente el camino del Señor. Y la última parte que faltó de leer, dice, dice, porque con gran vehemencia, versículo 28, refutaba públicamente a todos, dice, demostrando por las escrituras que Jesús es ¿quién? El Cristo. ¿Se da cuenta? Y ahí uno puede, de verdad que cuando yo he estado escuchando estas enseñanzas, me van llevando a otra y otra. Por ejemplo, solo por mencionar, ya termino, dice la palabra que solo él conocía el bautismo de Juan. Ahora, cuando en Juan 3, cuando Nicodemo va a ver a Jesús de noche, y muchos de ustedes son eruditos en la palabra, saben, ¿no? Muchos se dice que fue Nicodemo de noche porque tenía vergüenza de que lo vieran, tenía pena, ¿no? Por eso fue a buscarlo de noche. Pero Jesús le confronta, le dice que tienes que nacer de agua y de espíritu. Y entonces ahí él dice, ¿cómo es eso, no? ¿Será que tengo que volver? ¿Cómo un hombre ya grande puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? Pero le dice, no, es necesario nacer de agua y de espíritu. Eso es verdad, porque entonces, mira, acá, lo que acabamos de leer, y si eso lo aunamos con que estoy diciendo que no hablaba del bautismo, porque si fuera eso, el ladrón que estaba al lado de Cristo, había dos. Uno le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. El otro le dice, tú no tienes temor de lo que estás diciendo. Este hombre está pagando por lo que no hizo. Tú y yo estamos pagando por lo que hicimos. Jesús, cuando vengas en tu reino, ahí este hombre creyó que él era el Cristo, el verdadero rey que destruyó a Satanás ahí. Dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no se bautizó. Lo que nos salva es creer en el Cristo. Ahora, bueno, no estoy diciendo que el bautismo no, cada uno sabe, ¿no? Que es un paso de fe y de obediencia como testimonio de que hemos creído en Jesús el Cristo. Pero todo esto, hermanos, de verdad, cuando tú vas recibiendo estas enseñanzas, te van llevando a otras y como que todo se va conectando en Cristo. Y tú lees todo, de hecho, Juan 20, ¿no? 20, 30, 31, que una vez nos compartió el pastor Juan. Dice que todas las señales que hizo, sobre todo el 31 dice, que hizo Jesús, son para demostrar que Jesús es el Cristo. Y creyendo, para que creamos que es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. Por eso entonces, amados, es importante seguir en esto, haz el camino de la salvación. Yo te animo, de verdad, ahí vas a encontrar respuestas de parte del Señor.
yo sé que no es fácil, es tanto difícil y no solo porque a veces ya nos dijeron que las tenemos que enviar a los grupos, pero hazlo como una disciplina, como una conexión con Dios a través de su palabra y vas a recibir las respuestas. Yo he estado recibiendo muchas respuestas de parte de Dios a través de hacer el camino de la salvación y estoy contento por eso. La pastora Ali me animaba, ¿no? Haz el camino. Yo sí, está bien. Pero les dije yo al principio, yo de repente decía, ay, otra vez, lo mismo, otra vez. No, llega un punto donde te empieza a deleitar. Y yo sé que aquí hay varios que lo están haciendo más que por un compromiso, por un cumplido, lo están haciendo porque disfrutan a Cristo. Entonces yo quiero dejar eso en tu corazón, amado pastor, que estás ahí, con mucho respeto, con mucho admiración también, ¿no? Yo quiero dejar eso en tu corazón. Yo te animo que tú hagas el camino de la salvación y vas a ver que ahí vas a encontrar esa conexión. Dice lo que leímos en Isaías, ¿no? Que mañana tras mañana, Él hace despertar nuestro oído como los discípulos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Y obviamente estas sesiones de clase de Zoom pues nos edifican muchísimo. Bueno, adelante, Pastor Roberto. Bendiciones a todos. Amén. Pastor Balaam, gran mensaje de Dios para nuestro corazón. Que Dios bendiga, una salva de palma al Señor por este mensaje. Que Dios bendiga mucho. Pastor Balaam, este mensaje, solo Cristo. Solo Cristo. Amém? Queridos, neste momento vamos fazer o fórum. 3 pessoas que querem fazer o fórum. Pode ter a oportunidade. Dios le bendiga. Pastor Roberto. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Balaam. Muy poderosa la palabra. Antes del foro quería, presentar a la pastora Milagro Lares, que está conectada por primera vez. Ella pastorea una iglesia o varias iglesias. Ella es pastora presidenta de un concilio de iglesias en la región de Punta de Mata, Venezuela, donde estuve ya por la misericordia de Dios la semana pasada dando un entrenamiento y hubo una aceptación. Fue muy bonita la experiencia y ella está acá hoy con nosotros. Entonces ya le pido que le den la oportunidad de saludar y presentarse. Lo otro que me impactó bastante fue algo que dijo el hermano Balaam acerca del vestido de boda. Si no estamos vestidos de Cristo, no vamos para el baile. Así de sencillo. Si no estamos vestidos de Jesús, no vamos para el baile. No importa cuántos milagros haga cuando yo ore, no importa cuántas actividades multitudinarias, no importa cuán grande sea el edificio que yo haga. Si no estamos vestidos de Jesús, no vamos para el baile. Eso es una cosa. Lo otro es el propósito del discipulado, y es que a través del propósito del discipulado, es que se nos revele Jesús como el Cristo, también se nos revela el Padre y también la obra del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos lo que dijo él oró y llamó a lo que él quiso para que estuviesen con él, para que pudieran conocerle. Sabemos que Jesús se manifestaba a las multitudes, a la muchedumbre de una forma, pero sus discípulos de otra. Juan capítulo 15, creo que es el versículo 15, dice: ya no los llamaré siervos, porque sus siervos no saben lo que hace su Señor, sino que lo voy a llamar amigos, porque el amigo pues le revela todas las cosas. Y Jesús mantuvo una relación íntima, una relación de muy de cerca con sus discípulos, con el propósito de revelarse a ellos. Y por eso es que Pedro, cuando le hace la pregunta, la muchedumbre dijo muchas cosas, pero Pedro como discípulo dijo: tú eres el Cristo, Mateo 16:16, el Hijo del Dios viviente. Pues el propósito del discipulado, básicamente y a grosso modo, es que Jesús se nos revele como el Cristo, que también se nos revele la voluntad del Padre, también la obra del Espíritu Santo. Pues a través de estar con Jesús, de escuchar a Jesús, de entender a Jesús, nosotros podemos convertirnos en verdaderos discípulos. Muy hermosa la enseñanza, la revelación principal, pues, por la cual descansa la iglesia como fundamento es: Jesús es el Cristo. Dios le bendiga. Bendiciones. Amén, Pastor Jacobo. Bendiciones. Uno Pastor más. Pastor Roberto, Pastor Frank en Cincelejo, Colombia. Amén, Pastor Frank. ¿Cómo está? Señor me lo bendiga. Dios bendiga, mi querido.
Ok, bueno, tengo que retirarme, pero quiero dejarlos con algo que es lo que estoy enseñando yo aquí en la iglesia. Ya voy camino para la iglesia, me toca predicar ahorita a las 7:30. Quiero dejarlos con algo que es lo que estoy enseñando desde que llegamos de la nación de México. Solamente Cristo es suficiente para todo lo que nosotros como iglesia, como pastores, como ministros necesitamos. Porque si tenemos a Cristo de nuestro lado, seremos más que vencedores. No seremos vencedores, seremos más que vencedores. Entonces, esa es mi enseñanza del día de hoy. Me voy con eso en mi corazón, de que solamente Cristo es el que me ayuda, solamente Cristo es el que me liberta, solamente Cristo es el que me revela, solamente Cristo es el que sana, solamente Cristo es el que hace los milagros. Muchas bendiciones, me despido y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, nuevamente el día lunes en nuestro discipulado. Bendiciones, hasta luego. Amén, Pastor Frank. Dios bendiga mucho. Bendiciones. Pastor Anulfo Rios. Hola, pastor. Muchas bendiciones, pastores. Yo solamente quiero dar el foro, ¿no? El foro que los discípulos ya están listos, ya están preparados, ¿verdad? Uno no es el que hace los discípulos, sino que los discípulos los hace Dios, los hace Cristo. Eso es lo que ha impactado en nuestro corazón, ¿verdad? Porque cuando uno sabe que los discípulos ya los hizo Dios, ya los hizo Cristo, pues Dios hace todo, ¿verdad? Solamente hay que vestirnos de Él. Bendiciones. Amém, pastor Naum. Neste momento, o pastor Raul vai estar orando por todos nós outros, pedir ao pastor Raul para estar orando e depois passando a direção à pastora ali depois. Amén, pastor, con todo gusto. Oremos, amados pastores, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Padre, muchas gracias por darnos tu palabra, Señor, mi Dios. Palabra declara que tu enseñanza goteará como la lluvia. Desde el cielo la recibimos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tú utilizar a tus siervos aquí en la tierra, a través de lo cual, Señor, nos enteramos del movimiento de tu palabra en nuestros corazones, para que haya sanidad, para que haya bendición, para que haya libertad, para que también, Señor amado, nos podamos encontrar contigo, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra nos viste y tu palabra nos revela, Señor, quién es Cristo. Nos abrazamos de Cristo esta tarde, Señor amado, y muéstranos, enséñanos cada día más, Señor, acerca de tu discipulado, Señor. No el discipulado que nosotros querramos dar, porque no es vestirnos como querramos vestirnos, es vestirnos como tú ya has puesto las vestiduras, como tú ya has dejado en el perchero, la forma en que tú deseas que nosotros nos vistamos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que tú ya lo has hecho, la atesoramos, nos abrazamos de ella. Declaramos que tu palabra es una tremenda bendición para nuestras vidas y que por la cual vivimos, Señor, nos movemos y somos. En el nombre de Jesús te amamos. Amén y amén. Adelante, pastor. Amém. Amén. Pastor Ali. Amén. Cristo. Amén. Cristo, 아멘. 우리 사진 찍습니다. 포토. Caleb, Moxani. Foto. Okay. Todos foto. Caleb, Moxani. Caleb, Alam, Andrés, Caleb, Naum, Caleb. Daniel. Hola, Pastor Caleb. Lubu. Bubulubu. Mucho. Bubulubu. Césame mucho. Se toman fotos de asistencia. Se toman fotos de asistencia. Todos foto time.
Okay. Okay. Santiago, Elsa, Arnulfo. Santiago, Arnulfo, Elsa. 1, 2, 3. 다음에 찍습니다. 엘사 다음에 1, 2, 3. 다음 찍습니다. Todos que Miriam, Abelio, Marisela, Lady, todos. Margarita, Marisela, José. Okay. José Daniel, Castillo. No lo encuentro, hermana, que se quiso. Hermelindo. Hermelindo, okay. 1. Mons Castillo. Ya no me tomo 1, 2. 자, 다음에요. 갤럭시. 수산나. 레오폴도. 안드레스. Leopoldo, José Daniel. 1, 2. Daniel. Okay. Okay, todo es okay. Okay, 오늘 다 마쳤습니다. Terminas. Laura, Daniel, Loso, Lady. Buenas tardes, pastor. Amén. Abelio, Flete. Alam, gracias. Okay. Roberto, gracias. Okay. Aleluya. Renato, abrazo. Okay, Roberto. Gracias, Pastor Ali. Gracias. Bendiciones, pastor. Gracias, Pastor Okay. Ali. Daniela. Jacobo. Okay. José. Oralí. Santiago. Te amo mucho, Pastor Lee. Arnulfo, abrazo. Hola, pastora. Te amo mucho, Abrazo. Okay, amén. Amén. Sonia. Le bendiga, pastor. Sonia. Sonia. Uriel. Hola, buenas noches, pastor Lee. Amén. Buenas Mucho, noches, mucho. Dios le bendiga. Abrazo. Alam sugo manasa. Abrazos. Otilia. Ana Rosa. Abrazos a todos. Amén. Abrazo. Marisol. Adiós. Saludos desde México, pastor. Miguel. Bendiciones. Rebeca. Pastora, yo. Miguel, Rebeca. Desde Huejutla de Reyes Hidalgo, acá lo esperamos. Niña. Bendiciones. Pero Marisol. Dios, Bésame mucho. Bésame mucho, Caleb. 이게 누구지? 이름 뭐지? 0816. Oh, ya no se presentó la pastora de Venezuela. Marisol. Jacobo. Santiago. No, Jacobo. Ya no se presentó la pastora de Venezuela. Pastor Raúl. Raúl Porras Ríos. Usani. Naum Castillo. Leslie. Bendiciones. Milagros Lupita. por acá de Venezuela. Mana Milagro. Dios le bendiga.
목사님 082육 엘리다입니다. 엘리다. Okay. Bendiciones, pastor. Marisol. Bendiciones, pastora. Okay, Marisol. Bendiciones, Pastor Pablo Lim. Mucho. Bendiciones a Mucho. todos. Bendiciones, Pastor Lee. Abilio. Dios bendiga al pastor Lee, su esposa, sus hijos, a todos. Amén. Isaac. Be careful. Isaac Cruz. Arnolfo. Pastor, que no lo maltrate. Lady. Lubu. Amén. Desde Bucutia, que los Isali. esperamos. Amén. Luis Coro. Te amo, Caleito. Lenato. Bendiciones. Amado Vida. Bendiciones, Pastor. Pastor Arnulfo, Bubulú. Te bendiga. Amén. Pastor. Oh. Pastor Amén. Okay. Aishi. Aishi Angélica. Bubulú. Túnsela mucho. Bendiciones, pastores. Bendiciones a todos. Oh, Daniel. Saludos. Cristina. Sí, cuídese, Pastor. Amén. Abilio Valete. Chala. Amén. Jesús es Cristo. Junín. Solo Cristo. Milagroso. Solo Cristo. Milagros. Milagros. Adiós a todos. Adiós. Milagros. Bendiciones por el pastor Milagro de Venezuela. Amén. Dios Amén. bendiga, pastor. Bendiciones, hermana. Amén. Bienvenida. Todos abrazos. Dios le bendiga, pastor. Amén. Daniel. Bendiciones. Saludos. Abrazo grande, mi querido. Bendiciones. Abrazo. Mira ahí. Cristo. Rebeca. Solo Cristo. Solo Cristo. Main Tongchala. Hermain Tongchala. Saludos, Pastor Lee. Abrazos. Abrazo. Saluden a Bubulubu, Calet. Amén. Otilia, amén. Luis Coro, amén. Pastor. Todos. Ok. Hasta luego. Lunego. Hasta lunes. Hasta lunes. Lenato, abrazo. Hasta el lunes. Gracias, pastora. Gracias, pastores. Solamente. Un gran abrazo. Arnulfo. Ana Rosa. José Daniel. Primo Raúl. ¿Qué pasó, primo? Leslie. Todo desde Venezuela. Hasta lunes. Luego. 네. Good. 오케이. Lo amamos mucho. 이게 번호를 해주세요. We love you, Moxani. We pray I for you, love Pastora. you. Todos I love you. I love you. I love you. I love you, Pastor. Family, family. Abrazo grande. Much love. Thank Much you. love. Much love. Kiss me. Ana Rosa. Good. 자, 이제 나갈까요? Hasta lunes. Hasta lunes. Okay. Hasta lunes. See you Monday. Hasta lunes. See you Monday. Ya tuvieron la clase. Todos abrazo. Abrazo. Hola. Ellen. I love you, 단장님. Chala. Don't chala. 저기 없네. 아리나. Don't chala. 아리 방금 아리야 아빠가 찾아. 자, 수영이